Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una excelente tarde de sábado y nos encontramos aquí para darles la bienvenida a esta mesa redonda del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Unidad Azcapotzalco. A continuación nos dará unas palabras de bienvenida a nuestro presidente del club, Martín Alejandro Pérez Cruz. Adelante, Martín. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues primero que nada agradecer a los que nos estén viendo a través de nuestra transmisión vía redes sociales, en Facebook, en nuestras páginas del Club de Estudiantes. Igual agradecer aquí la presencia pues de los doctores, profesores, investigadores en la Universidad Autónoma Metropolitana que se dieron un pequeño tiempo, nos regalaron este pequeño espacio para darnos a conocer, platicarnos y comentar un poco acerca pues de los diferentes tipos de materiales de construcción que se llevan a cabo en lo que es la construcción, los proyectos de investigación, características, propiedades, muchas cosas diferentes que posee cada uno en específico. Entonces espero que esta mesa de diálogo sea pues de su agrado, sea muy fructífera para ustedes y les sirva de mucho. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por tus palabras, Martín. Les comento, a lo largo de la mesa redonda podrán hacer llegar sus preguntas por la plataforma Slido con el hashtag estudiantesCECICM. Esta mesa es parte del programa técnico semanal de materiales y como bien sabemos, los materiales en la construcción se comportan de manera diferente. Cada uno de estos nos brinda diferentes beneficios y con base a estos beneficios es que se emplean en la construcción. Y con respecto a esto, el día de hoy nos acompañan 4 expertos en la materia. Nos acompaña el doctor Francisco González Díaz. Buenas tardes, doctor Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les comento, el profesor Francisco es investigador titular de tiempo completo adscrito al Departamento de Materiales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son concreto de alta resistencia, de alto comportamiento, durabilidad de las estructuras y concreto de materiales en construcción sustentables. Ha ocupado diversos cargos en la gestión académica, tales como miembro del Comité de Carrera de Ingeniería Civil, coordinador de laboratorios de docencia y jefe de área y jefe de departamento. También nos acompaña el maestro José Juan Guerrero Correa. Muy buenas tardes, doctor José Juan. Buenas tardes. El maestro José Juan es ingeniero civil por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en ingeniería en estructuras por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor, investigador y jefe del área de estructuras de departamentos de materiales, coordinador de la licenciatura en la ingeniería civil en la Universidad Autónoma Metropolitana. También es integrante del subcomité revisor de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de madera del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. También está con nosotros el doctor Arturo Tena Colunga. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. El doctor Arturo es ingeniero civil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en estructuras en la Universidad de Illinois en Urbana-Chapingo. Fue coordinador de estructuras del Centro de Investigación Sísmica, miembro de la Fundación Javier Barro Sierra, es profesor investigador, titular del Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue vicepresidente y presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el periodo 2002-2005 y forma parte del grupo de profesores encargados de actualizar el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. También está con nosotros el doctor Edgar Tapia Hernández. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Gracias, Martín, Carlos, Diego. El doctor Tapia es doctor en Ingeniería Estructural, profesor investigador del área de Sustentabilidad y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Actualmente es el presidente de la Mesa Directiva 2020-2021 de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, SMIS. Ha publicado más de 80 artículos de investigación relacionados con la ingeniería estructural. Es coautor de 4 libros y actualmente, bueno, ya dije que es el presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Muchas gracias, doctor. Bien, ya que sabemos más de nuestros invitados, como bien sabemos, en la construcción se emplean distintos tipos de materiales,
mismos que cumplen alguna función o son empleados por sus diferentes características. Unas un tanto conocidas, como son el concreto, mampostería, acero, pero hay otras un tanto pues desconocidas o no tan habituales a la hora de construir, pero que nos brindan unas alternativas y beneficios a la hora de construir. Y aquí es en donde nos preguntamos qué características y beneficios nos brindan los materiales conocidos. Y son las mismas características y beneficios que nos brindan estos materiales alternos. Pero para no entrar más en dudas, mejor dejemos a nuestros expertos nos expliquen más a fondo estos temas. Les recuerdo nuevamente, a lo largo de la mesa redonda podrán hacer llegar sus preguntas por la plataforma Slido con el hashtag estudiantes CECICM. Le cedo la palabra al doctor Francisco para que nos hable más acerca del concreto. Adelante, doctor. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Agradezco al grupo de estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles la oportunidad de participar en esta mesa de diálogo con los colegas de la universidad, del doctor Arturo Tena, el doctor Edgar Tapia, el maestro José Juan Guerrero. Bien, bueno, voy a permitirme presentar pantalla rápidamente los datos. Si yo no permítanme. ¿Ya se ve, Martín? ¿Carlos? Sí, ya se ve, doctor. Y claro. Ok. Bueno, bueno, pues yo creo que vale la pena un poquito presentar, dar a conocer alguna información relevante que lo que tiene que ver con el concreto, ¿no? Como un material de construcción. De alguna manera, pues ya algunos de nosotros sabemos que es el concreto por excelencia, es un material por excelencia. Se considera que es el segundo material, bueno, segunda sustancia después del agua, más utilizada por el ser humano, ¿verdad? Y evidentemente, bueno, pues tiene que ser el material que más utilizamos en la construcción. Más o menos para que nos demos una idea, el consumo por habitante en la Ciudad de México, en el país, anda alrededor de, perdón, puse 40, pero son 400 kilogramos por habitante. Una disculpa, son 400, más o menos ando por ahí el dato, ¿verdad? Pues este material de alguna manera tiene pues mucha versatilidad en el sentido de las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Como puede ser una construcción nueva, reparaciones, rehabilitaciones, modernización, es un material que lo podemos meter casi en todas las etapas de un proceso constructivo, independientemente de que estemos hablando de infraestructura o edificación. Tiene ventajas, claro, bueno, ahorita voy a mencionar algunas más. Pues el concreto puede ser un material económico, ¿sí? Si tenemos los ingredientes a la mano, se puede decir de alguna manera, puede ser un material económico, ¿verdad? También podemos decir que es de una larga vida útil. Los costos, los requisitos de mantenimiento pueden resultar bajos siempre y cuando pues, tengamos la precaución de que se lleven a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos en su debido momento, ¿verdad? Comparando el concreto con otros materiales de construcción o independientemente de otros materiales de construcción, pues tiene muy baja pues, probabilidad de corroerse. Bueno, hablando en el sentido amplio de los químicos, para los químicos el término corrosión también aplica para el concreto, nosotros lo conocemos básicamente para los metales, pero bueno, en este sentido lo comparamos con todos los materiales. Tenemos la posibilidad de poder moldear con él, ¿sí? Tenemos algunas ventajas respecto a otros materiales que, bueno, por sus procesos de obtención y fabricación, de alguna manera ya vienen con dimensiones predeterminadas. Y bueno, pues con el concreto podemos tener diferentes formas, básicamente, ¿sí? Bueno, el concreto es un material relativamente incombustible, vamos a decirlo así, puede comportarse de buena manera a temperaturas relativamente, pues, más o menos 700, 800 grados centígrados, donde pues, no sufre grandes cambios, ¿sí? Bueno, también es resistente al viento, bueno, al agua relativamente, ¿sí? Sí puede llegar a presentar cuestiones problemáticas con el agua, principalmente con todos los materiales, y otros aspectos como roedores e insectos, ¿verdad? Desventajas, pues,
comparado con otros materiales, su resistencia en el sentido de, vamos a decirlo así, vamos, bueno, puede ser la resistencia desde el punto de vista de, vamos a decirlo así, de mecánica, ¿sí? Puede ser relativamente baja, ¿no? El concreto comparado con otros materiales es poco dúctil, es menos dúctil, ¿sí? Tiene una baja resistencia a peso, ¿sí? Comparado con otros materiales. El concreto, bueno, tiene también una desventaja que puede contener sales solubles. Hace un rato mencioné que el agua, pues sí lo puede, de alguna manera lo puede dañar, esas sales se pueden salir del concreto y, bueno, se produce deflorescencia, ¿verdad? También el concreto es susceptible a agrietarse. Y bueno, si podemos hablar de recientes desarrollos del concreto, pues actualmente, bueno, hasta hace más o menos unos 10 años podíamos hablar de concretos de alta resistencia. Actualmente ya podemos hablar de concretos de ultra alta resistencia, ¿sí? Más arriba de 2.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Alta durabilidad, ¿sí? Los concretos ahora son cada vez un poquito más durables. Tenemos ahora concretos que pueden autocurarse sin necesidad de implementar procesos externos, pueden autocurarse. Hay concretos también autorreparables, entre comillas autorreparables, en el sentido de que, bueno, pueden tener por ahí algunas cuestiones bioquímicas, en el sentido de poder rellenar grietas cuando llegan a grietas, son fisuras, básicamente grietas son muy grandes, ¿no? Y también hay concretos ya que tienen capacidades de autolimpieza, principalmente con los nuevos desarrollos de la nanotecnología. Se han podido implementar nuevos materiales que dan esas posibilidades de limpieza. Retos futuros, bueno, pues esperemos que, bueno, en un futuro los concretos tengan cada vez más bajas emisiones de CO2 en todos sus procesos, desde la obtención de sus materiales hasta la fabricación, hasta la terminación del producto final, ¿no? Necesitamos concretos de baja resistividad eléctrica. Sabemos que el proceso de corrosión es uno de los principales problemas en estructuras de concreto reforzado. Y bajando la resistividad eléctrica del concreto, podemos bajar también la velocidad de corrosión bastante, ¿sí? El precio del mercado debería disminuir. Bueno, más o menos para hacer una idea, los costos a nivel Latinoamérica, si tuviéramos unos costos más competitivos, se podría bajar hasta una tercera parte. Entonces, la construcción en México en general, en lo que se refiere al concreto, debería de ser más baja, ¿verdad? Bueno, también hace falta un poquito más promover los concretos de alta resistencia y alto comportamiento, pues actualmente en las normas técnicas complementarias ya se incluye, ¿verdad?, el uso de estos tipos de concretos. Sin embargo, hace un poco más falta de información, de promoción del material para efectos de que se pueda utilizar. Bueno, por mi parte es todo, no sé, nos estamos en el tiempo. ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. Perdón, no escuché bien. Muchas gracias, doctor Francisco, por hablarnos acerca del concreto. Ahorita le cedo la palabra al doctor José Juan Guerrero Correa para que nos hable más acerca del bambú. Adelante, doctor. Maestro. No, buenas tardes. Pues yo voy a hablar de dos, que es de la madera y del bambú. Y de entrada, pues les voy a decir que el bambú no es madera, es una hierba. Y la madera, pues ahorita vamos a ver qué es. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y platicamos para ello. ¿Sí ya lo están viendo? Sí, ya se ve, maestro. Bueno, miren, nada más ahorita una pequeña idea acerca de estos dos materiales. Primero, de la madera es un material orgánico, natural. Pues es duro y fibroso y forma el tronco y las ramas de los árboles. Y la parte importantísima, creo yo, de todo esto es que es un recurso natural renovable. Ahorita que está tan en boga todo esto, pues como que valdría mucho la pena voltear a ver esta parte. Para que tengamos una idea un poquito más clara de ello, hay dos tipos de madera que nosotros utilizamos, que son las coníferas y las latifoliadas.
Las coníferas son de hoja perenne en forma de aguja y semillas alojadas en conos. De ahí viene el nombre, coníferas. Y son algunos de los árboles representativos de estos, pues el ciprés, el abeto, el cedro y el pino. Quizás el pino es el que está más claro, ¿no? De todo esto, es el que más conocemos. Y otro dato bien importante, miren, aparecieron sobre la Tierra hace unos 300 millones de años. Entonces ya tiene algo de tiempo, ¿no? Y se encuentra principalmente en zonas frías. Esos son los árboles que están clasificados como coníferas. Y los otros son las latifoliadas. Es hoja caduca de forma ancha y semillas dentro de frutas. Ejemplos, encino, roble, eucalipto, jacaranda, etc. Aquí yo muestro dos fotos. La foto de la izquierda pues es un pino y la foto de la derecha es una jacaranda. La diferencia entre ellos dos, entre estos dos tipos de maderas, es que la de las coníferas el tronco es de eje recto, mucho más grande, se puede aprovechar mucho más. En cambio las latifoliadas no. Sin embargo, pues a nosotros creo que en la universidad nos gustan mucho las jacarandas y se ven muy bien. Entonces, esa es una idea inicial de todo esto. Y la segunda parte que les quería poner nada más de madera es lo siguiente. Se dice que la madera fue probablemente el primer material para usos estructurales utilizados por el ser humano. Pues ahí estaba, a un lado. Entonces, pues hay que agarrar ese material. Otra parte interesantísima de todo esto es que la transformación de la madera en material de construcción implica menor consumo de energía y menor contaminación del ambiente que otros materiales utilizados comúnmente. Aquí presento son unos dibujos relativos al uso de la madera. No es nada más como el fin hacer una construcción de madera para habitarla, para alguna cosa, sino también como elemento auxiliar. Por ejemplo, aquí en este primer dibujo, digamos, es ahí en San Pedro, con este obelisco. ¿Y cómo se puso este obelisco? Pues existen estos grabados. Se hizo una estructura de madera. Esa estructura de madera pues sirvió para poner verticalmente ese elemento y luego, como se ve aquí a la derecha, pues todavía más. Entonces la madera ha estado siempre pues con nosotros en muchos lados. Entonces eso sería con respecto a la madera. Déjenme ahora decirles algo muy rápido acerca del bambú. Creo que ahí ya lo ven, ¿verdad? Miren, el bambú también se ha utilizado hace muchísimo tiempo. ¿El bambú qué cosa es? Es una planta tropical de tallo en forma de caña, alto, leñoso y resistente. Hojas grandes y alargadas de color verde claro y flores en racimos derechos, ramosos y extendidos. Y puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Una cosa que es importantísimo que aquí se dice es que se han identificado alrededor de 1,459 especies en todo el mundo, y las cuales están agrupadas en diferentes tribus, como se ven aquí. Arundinariae, el Bambuceae y el Olireae son las que se conocen. Y dentro de ellas, las que nosotros utilizamos mucho son las del Bambuceae. Son esas. Son bambús leñosos. Y aquí podemos ver una foto a la derecha. Y la última lámina que yo les comparto de esta primer parte es lo siguiente. Dentro de los bambús utilizamos algunos para cuestiones estructurales y uno de ellos es la Guadua angustifolia. Es esta. Y la foto de la derecha se puede ver pues cómo es este elemento. Es una gramínea gigante de América. La importancia de todo esto, que su crecimiento va de los 3 a los 5 años para aprovecharse estructuralmente. Está formada por el rizoma, el cual es un eje segmentado pero subterráneo, en el cual se apoya la planta. Y el culmo es el eje aéreo, es decir, esta parte verde que se ve aquí en la foto, eso es lo que se le llama el culmo, y es el que se aprovecha estructuralmente. Entonces el culmo es un cilindro hueco, con fibras orientadas a lo largo de su eje longitudinal, con un diámetro que se va adelgazando con la altura y divisiones a lo largo de ella llamados nodos o nudos, en los cuales se genera un ensanchamiento local de la sección transversal.
Y es este culmo el cual nosotros utilizamos para cuestiones estructurales. Como ven ustedes, hay similitud entre la madera y la guadua, o el bambú, mejor dicho. Pero el bambú no está clasificado como madera, está clasificado como una hierba gigante. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir ahorita en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro José Juan Guerrero Correa. A continuación, le cedo la palabra al doctor Arturo Tena Colunga. Adelante, doctor. Su micrófono, doctor, está apagado. No se escucha, doctor. Está apagado su micrófono, doctor. Ya está. Sí, perdón, es que no he dado. Entonces, bueno, les voy a hablar de un tema que pues todos creemos que conocemos porque lo vemos, pero pues realmente sí, a nivel ingeniería nos hace falta más documentación, que es la mampostería. Bueno, entonces, la mampostería está entre los materiales más antiguos de la humanidad, que fueron construidos, principalmente cuando empezaron a construir con las piedras. Entonces, una de las cosas que sí hay que comentar, porque hay gente que está confundido, el que yo utilice piedras o materiales que les doy forma, como ladrillo, etcétera, etcétera, no constituye una mampostería. Lo que define una mampostería es que yo utilice un material cimentante, como la foto de la izquierda, ¿ah?, para unir estas piedras naturales o artificiales. Yo puedo tener una estructura que sí, pues se vea muy alineada, que tiene, en este caso, piedras del lado derecho, pero no tiene ningún cementante. Esa solamente trabaja por fricción seca y eso no es mampostería, ¿ah? Entonces, bueno, esa es una presión importante. Entonces, bueno, pues sí está entre las más antiguas de la humanidad, forman parte del acervo histórico de muchas culturas, ¿ah?, como par de fotografías que les comparto. Está en Grecia, cerca de la zona de la Acrópolis, está en Lisboa, en Portugal, castillo de San Jorge. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, son un material que, bien tratado, es muy durable, una durabilidad tremenda, y es estético. Y bueno, pues se tenían, acá se puede trabajar con piedras naturales, que sean labradas o no, y así empezó la mampostería. Sin embargo, en tiempos actuales, el que empleemos piedras naturales para construir estructuras nuevas de mampostería, pues básicamente se ha quedado pues para muy pequeñas obras, principalmente en estribos que estén de puentes, que estén a la mano, la piedra, porque si no, por costos no entran. Y básicamente las piedras labradas se utilizan con fines de ornato, principalmente en fachadas actualmente, ¿ah? Nadie va a utilizar una estructura donde la cantera toma todas las cargas. Mejor construye de ladrillos y las forra de cantera para hacer creer a todo el mundo que todo es cantera, ¿ah? Entonces eso es lo que están haciendo. Entonces, desde hace bastante tiempo, ¿ah?, se ha trabajado con las piedras artificiales, que la primera de ellas fueron los ladrillos, y pues tenemos estructuras así de bellas, más de 2 o 3 siglos. Bueno, tiene cerca de 3 siglos en Quebec, el Château de Frontenac. Y básicamente en la mampostería moderna trabajamos con las piezas manufacturadas, ¿ah?, con los ladrillos, con los bloques de concreto principalmente, o con los adobes estabilizados. Lastimosamente también trabajamos con adobes mal hechos, y eso es una parte que tenemos que cuidar muy en cuidado. Entonces, básicamente, por cuestiones de costo y de eficiencia de carga, se trabaja con piezas manufacturadas. La mampostería es un material que puede ser excelente para tomar cargas y para resolver muchas estructuras, pero para ello nos tenemos que fijar que tenga propiedades adecuadas para garantizar su durabilidad y su resistencia ante distintos tipos de cargas. Entonces, por ejemplo, a las piezas se le hacen este tipo de pruebas, por ejemplo, la de absorción de agua en 24 horas, para saber qué capacidades tiene
de absorber agua con fines de peso, pero también con fines de desgaste, que es algo de durabilidad. Esta prueba que se les hace de absorción inicial en 1 minuto es para conocer las características de las piezas, a quitarle o tratar de robarle agua al mortero, que tiene, pues básicamente, problemas para garantizar la adherencia. Hay que preverlo si son muy chupadoras de agua, ¿ah? O de sellar las juntas y entonces penetre al uso. Estas pruebas de absorción inicial en las paredes, los bloques, tienen importancia para cuando estos se van a rellenar, ¿ya? Con mortero, porque se lo va a tratar de robar el mortero de relleno. Pues la más conocida es la prueba de resistencia a la compresión, pero como se dan cuenta no es la única, ¿no? Para las piezas, y pues con la mampostería es un grupo de partes, no nada más hacemos las pruebas. Por ejemplo, esta que es la prueba del módulo de ruptura, se hace para tener una guía indirecta de la resistencia a tensión, pero también se le hacen pruebas al mortero, ¿verdad? Entonces, al mortero, una prueba experimental que es muy importante es la de retentividad de agua, que lo que trata de medir es qué tanto este mortero defiende su agua para que garantice, ¿verdad?, la reacción química inicial con las piezas y entonces la adherencia sea perfecta, ¿ah? Entonces, no lo voy a andar explicando, pues tengo un poquito para esta parte, pero bueno, son unas pruebas que se hace el mortero. Al mortero se les hacen o en cubos o en cilindros pruebas para conocer su resistencia a compresión, que, digo, por nivel individual no es la propiedad más importante del mortero, la importante es su capacidad de adherirse. Los morteros de relleno, que pueden ser morteros o concretos ligeros de relleno, una de las pruebas que se les hace es del revenimiento, ¿ah? Que sea estable para garantizar una resistencia, porque como lo podemos ver al lado izquierdo, pues es muy importante que sea fluido y tenga buenas características para cuando se están rellenando piezas huecas, ¿ah? Y trabajen bien en conjunto. De la misma manera, se hace una prueba de la compresión, pero esto es bien interesante porque no se hace con moldes, sino lo que se hace es que se toman piezas, ¿verdad? Se forma un prisma para simular las características de absorción inicial de las piezas, se pone un medio poroso para que no se pegue, y después ese prisma es el que se prueba la compresión en la máquina universal. Ya en conjunto, y saltándome el acero de refuerzo, también hay otras. Las pruebas que se le hacen al conjunto y nos interesan es esta, que no tiene ninguna norma que lo especifique, que es la prueba de adherencia, para andar viendo qué capacidad tiene, ¿verdad?, las juntas para resistir que se puedan separar. Eso nos importa muchísimo a nosotros, sobre todo de carga lateral. Se hacen prismas o pilas, como se le llamen, de 3 a 5, con unas relaciones de esbeltez, para medir dos propiedades de la mampostería en conjunto. Uno, que es la resistencia a la compresión, se define esta curva, y la otra es para determinar lo que se conoce como su módulo de elasticidad, tomando en cuenta sus limitaciones, porque la mampostería es un material que es claramente heterogéneo y no isotrópico. Y por eso esta prueba es la más cuestionable de todas, no la resistencia indirecta al corte con la prueba de compresión diagonal, sino que la gente quiera tomar una propiedad que no tiene que ver nada con la teoría de la elasticidad lineal homogénea isotrópica, que es el módulo de rigidez a corte, ¿ah? Pero bueno, es lo que se determina. Entonces, en esta primera intervención, pues es lo que les quería explicar. Entonces, déjenme cederle la palabra al joven Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Tena. Pues interesante este tema de la mampostería. Ahorita vamos a hablar del acero. Ese tema le toca al doctor Tapia Hernández. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo de manera un poco más formal al Club Estudiantil, especialmente a Martín Alejandro, a Carlos, a Diego, a Adriana. Gracias por la invitación para participar en este evento. Y efectivamente a mí me tocó platicar del acero estructural. Inicio mi cronómetro para intentar no pasarme del tiempo que me hicieron favor de asignarme. Inicio contando que el acero en realidad es una aleación. Es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono. Al decirles que es una aleación significa que no se encuentra en la naturaleza, no es hacer una mina de acero, sino que es una mezcla.
una mezcla liderada por hierro y el material más importante es el carbono. Y esa aleación resulta que tiene características muy buenas con fines de nuestra actividad en la ingeniería civil. Es tenaz, dúctil, maleable, es soldable y tiene otras propiedades que podríamos entrar a profundidad si platicamos un poco más del elemento, del sistema estructural. La rama de la metalurgia que se especializa en el acero se denomina siderurgia o acería. Y esto es porque como ingenieros civiles no es nuestro propósito estudiar cuáles son los elementos químicos o la manera como se hace el acero, sino que a nosotros nos importan las propiedades mecánicas. Entre las propiedades mecánicas está el esfuerzo de fluencia y de hecho ese esfuerzo de fluencia está relacionado con el grado de acero. Este grado de acero en grado 50 son 50 libras sobre pulgada cuadrada, de manera que en sistema métrico son 3.515 y la mayoría de los aceros que se utilizan son precisamente de ese grado. Les puse en esta diapositiva un proceso de mezclado. Vean, este día empezaron a hacer una mezcla, están haciendo una mezcla de 59 toneladas y aquí está el porcentaje de elemento químico que están haciendo durante la mezcla. ¿Cómo clasifican un tipo de acero? Se clasifica a partir de la mezcla con intervalos que debe de contener de todos estos elementos químicos. Vemos algunos que nos deben sonar familiares, níquel, cromo, pero el más importante es el carbono. Noten que la mezcla se hace en alrededor de 3 horas y que se hacen muchas toneladas a partir de las cuales hacen perfiles estructurales o hacen placas. Quisiera mostrarles un video. El video es de una prueba experimental de una probeta extraída de una viga I. Está en el laboratorio de la Universidad Autónoma Metropolitana. Van a ver que la probeta es esto que está aquí. Van a ver un aparato que sirve para medir la deformación. Lo van a ver en cámara rápida porque estas pruebas van en función del tiempo. No puede aplicarse la carga demasiado rápido porque sería una carga de impacto. Y les quiero pedir que tomen como referencia el muro de acá atrás para que vean todo lo que se deforma la probeta de acero. Aquí va. Empieza la prueba experimental, se está aplicando una carga en tensión. Cuando ya tiene mucha deformación o va a iniciar el mayor deterioro de deformación, se retiran los instrumentos para protegerlos. Sigan cómo se va deformando la probeta sin dañarse con referencia al muro de atrás hasta que finalmente viene el colapso. Lo que vimos es una prueba que se lleva a cabo en alrededor de 20-25 minutos y está en cámara rápida. ¿Qué se obtiene de esa prueba? Se obtiene una curva como esta. Esta es una curva que me dice cómo son las características del material. En el eje de las Y está el esfuerzo y en el eje de las X la deformación. En este caso es la deformación que ocurrió durante el experimento entre la deformación original de la probeta. Tiene un intervalo elástico, un intervalo inelástico donde hay daño. Este punto de aquí es a lo que se le llama esfuerzo de fluencia. Hay un intervalo donde se estabiliza el esfuerzo y ya que está con daño, tiene una recuperación el material que se llama endurecimiento por deformación hasta que llega a un punto máximo. Este punto máximo, que se llama esfuerzo último, es el que se hace referencia en la reglamentación y finalmente un esfuerzo de ruptura. Este es el comportamiento del material que tiene las características que ya les platiqué. Y es muy importante para mí en este último comentario hacer notar que no por el hecho que el material tenga estas propiedades significa que los elementos o las conexiones o las placas que se hagan con fines fines estructurales van a tener las mismas características. Hay restricciones o límites que debemos atender para que el elemento estructural se comporte bien. Es decir, no basta con que el material sea muy bueno. Hay que atender requisitos para el elemento y ya se imaginarán que también hay otros requisitos que se deben de atender en términos del sistema estructural. Entonces, aunque el material es muy bueno, no debemos de olvidar estos requisitos que se ven en un curso de elementos de acero o bien en el curso de estructuras de acero para que garantizar que una estructura con este material tenga un buen comportamiento. Agradezco nuevamente la invitación
Dejo de compartir pantalla y quedo al pendiente. Muchas gracias, doctor Tapia. Acabamos de apreciar los diferentes materiales que nos presentaron los doctores, así como algunos de sus usos, características y comportamientos, ya sea características físicas o químicas. Pero ¿por qué no hablamos de las diferentes propiedades mecánicas de los materiales y si son estas equivalentes a las que hay disponibles en otros países? ¿Qué les parece si a partir de ahora nos olvidamos de los turnos y ahora ustedes toman la palabra y nos hablan más acerca de sus materiales y si son equivalentes a lo que hay disponibles en otros países? Quien quiera y guste tomar la palabra es libre de hacerlo. Adelante. Pues bueno, si les parece bien, inicio yo. En el caso del acero es una mezcla. Entonces esa mezcla no se puede hacer arbitrariamente, se deben de atender porcentajes de los elementos químicos para que el material pueda tener una clasificación del tipo de acero. Y eso es bastante estricto, de manera que siguiendo las normatividades internacionales, los aceros son equivalentes. Y eso es algo que tiene mucho interés o debe de ser de mucho interés para establecer normatividad, porque nos interesa mucho que dentro de la normatividad, si es que estamos estimando algunas propiedades mecánicas que va a tener el acero, es valioso verificarlas. De hecho, la prueba que les mostré, la prueba experimental que les mostré, forma parte de un conjunto de ensayos de perfiles I que se han realizado en México para verificar que el material verdaderamente sea equivalente o tenga buena calidad, y les anticipo que así es. El acero fabricado, los perfiles de acero fabricados en México tienen tan buena calidad como lo tienen en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias, doctor Tapia. ¿Algún otro que desea hablarnos de su material? Pues a ver si Adelante, quieren yo, doctor. Maestro. mientras hablo de la madera, comparto la parte esta de la madera. Sí, creo que ya lo ven, ¿verdad? Sí se ve, maestro. Bueno, miren, la madera, ¿qué cosa es lo importante de todo esto? Primero, como ya había comentado, es un material biológico. Está compuesto por celulosa y lignina. Es un material anisotrópico. ¿Eso qué quiere decir? Que el comportamiento físico y mecánico respecto a la dirección de la fibra varía. Al principio había dicho también de que, bueno, la madera pues son fibras que va a lo largo de su eje longitudinal, a lo largo del eje del tronco, de tal manera que tiene propiedades en esa dirección, pero también perpendiculares a ella. Entonces varía. Por eso se dice que es un material anisotrópico. Es un material higroscópico, pues tiene la capacidad de ceder y captar humedad en su medio. Entonces esa parte también se vuelve muy importante. Recuerden que, por ejemplo, cuando se utilicen las cimbras, le ponemos aceite o le ponemos diésel, precisamente para que no absorba la humedad del material que va a contener en los elementos que se hagan de eso. Debido a todo esto, debido a la naturaleza fibrosa de la madera, se tienen diferentes resistencias dependiendo de la dirección que se tome respecto a la fibra. Y eso quizás ustedes lo recuerden cuando han hecho pruebas en los laboratorios, de que se hacen pruebas perpendiculares a la fibra o paralelas a la fibra. Entonces varían mucho. La madera es más resistente a los esfuerzos normales en dirección paralela a la fibra que perpendicular a ella. Y otra cosa es que la madera es menos resistente al esfuerzo cortante en dirección paralela a la fibra que perpendicular a ella. Eso luego se utiliza para muchas cosas, que luego en otra intervención pues lo mencionaré. Con respecto al bambú es algo muy similar a esto, es algo muy similar. También tiene esas propiedades dependiendo de la dirección de la fibra. Entonces, creo que con esta parte de la madera, haciendo referencia a esto del bambú, pues podría ubicar
cómo son estas propiedades mecánicas para ambos materiales. Dejo de compartir. Gracias. Gracias, doctor. Sí nos habló de las propiedades mecánicas, pero ¿son las mismas disponibles en otros países? Me refiero a que estos árboles o el bambú o alguna madera, ¿existen en otros países? ¿O? Sí, sí existen, pero quizás ahí viene ya la parte interesante. Aunque en otro lugar también se llama pino, aunque en otro lugar también haya Guadua angustifolia, por ser un material natural, sus propiedades van a variar también dependiendo de las condiciones del lugar. Entonces, sí existe esto en otros lugares. Por ejemplo, les podría mencionar que en el reglamento de madera se tiene pino de Estados Unidos, por ejemplo. Y las propiedades que se tiene o las particularidades para ese pino es diferente a las de nuestro país. Existe aquí la Guadua angustifolia, que es originaria de Colombia. Los culmos en Colombia de esa misma especie, de ese mismo nombre, generalmente son de un diámetro mayor, son como de 15 centímetros. Y las resistencias son diferentes. En México, pues también tenemos, pero son de un diámetro menor. En pocas palabras, al ser estos dos materiales naturales, son materiales orgánicos, las propiedades van a variar dependiendo del lugar en el cual crece. Esto es bien importante. Muchas gracias, maestro. Adelante, doctor. Adelante, doctor Arturo. Bueno, entonces, esa es la pregunta difícil de contestar en la mampostería, porque te podría decir que sí y no en otros países, porque básicamente la mampostería se hace con material que se extrae, entonces depende de la región. Entonces, se utilizan 3 tipos de arcillas para hacer ladrillos, por ejemplo, arcillas fundidas, esquistos o pizarras, que son piedras, ¿ya? Y arcillas superficiales. Entonces, depende de cada una de estas arcillas, las propiedades que tienen y la disponibilidad de cada país como materia prima, por andar diciendo algo. Después, pues las piezas de concreto, pues dependen, pues diríamos, pues dependen de la arena y de la grava, sí, pero nada más es que hay muchas variedades de arenas y de gravas, no es lo mismo tener andesíticas que calizas y todo eso. Francisco les puede comentar eso más y no voy a hablar de las diferencias. Entonces, también depende del proceso de manufactura y ahí es donde tenemos los grandes problemas, ¿verdad? Nosotros tenemos un enorme volumen a nivel nacional de manufactura artesanal y no tan grande, aunque algunos quisieran decir que es tan grande, de manufactura industrializada con tecnología de punta. Nosotros estamos como al segundo nivel de tecnología de punta en nuestras mejores empresas, tanto de ladrillos como de bloques. Entonces, si yo me pongo a comparar, por ejemplo, las piezas de arcilla de México con las de los Estados Unidos, nada que ver. O sea, nuestras mejores piezas de arcilla apenas entrarían a nivel de abajo de las de los Estados Unidos, a ese mercado. Sin embargo, nuestras mejores piezas sí compiten con las de otros países de la región, ¿verdad?, incluyendo Sudamérica, y con piezas que se producen en otros países de Europa y de Asia. O sea, en la mampostería hay una variedad tremenda, ¿verdad? Entonces, nuestra producción artesanal compite con la producción artesanal de otros países. Nuestra producción industrializada, lastimosamente, no. Y lo triste es que en los años 70 no estaba tan alejada de lo de los Estados Unidos, que es una de las cosas que nos tiene que preocupar y tratar de entender por qué nos estancamos tanto. Vamos ahorita en un repunte, porque sí ya empieza a haber un interés en producir mamposterías industrializadas mejores en México, pero por mucho tiempo algo pasó, bajamos de calidad y pues si comparamos con los grandes países industrializados que producen piezas de mampostería, pues sí estamos por debajo de nuestra calidad de la de los Estados Unidos, que es nuestro mercado más normal, que Canadá, y que los países industrializados de Europa, como Noruega, como Alemania, con ellos no, nuestras piezas no industrializadas no son de la misma calidad que las que ellos. Interesante tema, doctor. Muchas gracias. De verdad que sí nos abre las expectativas saber esto de las rocas. ¿Alguien más? Sigue, doctor Francisco. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Bueno, pues hablamos sobre las cuestiones de propiedades mecánicas. Pues básicamente a nivel mundial pues son reconocidas las mismas propiedades que medimos en concreto, ¿no? Básicamente la resistencia a compresión, el modo de elasticidad, la resistencia a tensión por flexión, ¿sí? Son de las más utilizadas. Yo le iría un poquito más a las propiedades mecánicas de la materia prima principal para hacer concreto, que es el cemento, ¿no? Ahí sí vamos a encontrar cambios importantes. Doctor, bueno, disculpe la interrupción, no alcanzamos a escucharlos. No sé si sea su micrófono o... A ver, probablemente no. Ah, sí, si se lo acerca, así se escucha mejor. Ok, perfecto. Sí, bueno, mencionaba que las propiedades mecánicas del concreto a nivel mundial son las mismas que medimos, ¿verdad? Resistencia a compresión, modo de elasticidad, la resistencia a tensión por flexión para cuestiones de diseño de pavimentos o pisos industriales. Sin embargo, yo me centraría más sobre las cuestiones de las propiedades mecánicas de la materia prima principal del concreto, que es el cemento. Ahí sí encontramos cambios importantes en las normativas de Estados Unidos, como la CTM o en la Unión Europea, en sus normas respectivas respecto a propiedades no solamente mecánicas, sino también físicas y químicas del cemento. En esto, actualmente, pues tenemos la norma mexicana, una NMX 414 de cementos, y pues, si revisamos esa norma, pues básicamente tenemos 3 parámetros que son exigibles, vamos a decir, desde el punto de vista de la norma, que es la resistencia a compresión, el tiempo de fraguado y la estabilidad volumétrica. En cambio, si revisamos otras normas, encontramos otros parámetros. Y aquí sí valdría la pena tener un poquito hacer una reflexión sobre cómo están hechos los cementos en México. Bueno, en las clases de ingeniería de materiales, pues deberemos de recordar que el componente principal es el clinker, ¿verdad? Pero bueno, la norma actual mexicana, si la revisamos, vamos a ver que cada vez los cementos tienen menos clinker. Bueno, esa es son cuestiones de optimización de los procesos productivos de las empresas cementeras, pues tienden a bajar los contenidos de clinker y meten adiciones, ¿sí? ¿Qué son las adiciones? Pues son polvos, algunos orgánicos, algunos de relleno, ¿sí? Y esos compuestos, esas adiciones, no siempre son las mismas, pues dependiendo de la disponibilidad que tengan las cementeras para poderlas incluir en su producto, pues estas ediciones van a tener efectos distintos, ¿verdad? Curiosamente, las resistencias a compresión sí se llegan a alcanzar, vamos a decir, los tiempos de fragor también se llegan a alcanzar, la estabilidad por volumen también se llega a alcanzar, pero de repente cuando hay algunos problemas de microagrietamiento, de microfisuras, casi siempre le echan la culpa al constructor o a otras personas menos la concretera, ¿no? Pues acá es muy extraño ahí que ellos pocas veces asumen la responsabilidad en el sentido de que su concreto tenga algún problema desde el punto de vista de composición química. Entendiendo que la grava y la arena normalmente deberían ser materiales inertes. Entonces, aquí principalmente el material reactivo, que es el cemento, al ser elaborado con diferentes polvos o adiciones que las cementeras consiguen, incluso algunas son residuos, ¿verdad? De procesos, de otros procesos, incluso de la industria siderúrgica que nos hablaba el doctor Díaz Tapia, ¿no? La escoria del alto horno es uno de las materias primas incluso que se meten en el cemento. Entonces, ahí sí encontramos diferencias importantes. Yo sí veo diferencias importantes en el cemento desde el punto de vista de las composiciones y a veces en los efectos, en los problemas que se pueden llegar a presentar en el concreto una vez que ya son colocados. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Pues vemos que los materiales, pues sí, pese al nombre y pese a otras cosas, sí son diferentes. Pero, ¿cuáles son las ventajas y beneficios al construir con dichos materiales? Quien guste puede responder la pregunta, ¿eh? Adelante, doctor Arturo. Bueno, las ventajas con la mampostería es que bien fabricado es un material que es sumamente durable, ¿no? Eso no tiene, pero y eso es un material que siendo durable, bien tratado, es excelente para lo que es casa habitación, estructuras pequeñas,
sobre todo pues para todo tipo de clima. Su desventaja es que no se lleva muy bien con la tensión ni con el corte del todo, y entonces en zonas sísmicas se tiene que tener todavía muchísimo más cuidado y no se puede utilizar cualquier tipo de mampostería, menos andarse queriendo poner edificios altos. Eso es de las cosas que tendremos que tener mucho cuidado porque nada más no le da, ¿no? Entonces, esa es parte de las desventajas que tiene la mampostería. Para irme yo a estructuras altas de mampostería necesitaría piezas como las de los Estados Unidos y refuerzo como los Estados Unidos, modalidades que nosotros pues realmente no tenemos, ¿no? Todavía no lo veo, tal vez que importemos piezas, ¿no? ¿Cuáles son estas modalidades, doctor? Bueno, o sea, la mampostería con refuerzo de los Estados Unidos es otro consumo de acero. Por ejemplo, en los Estados Unidos se acostumbra que utilizar las piezas huecas, todas rellenas, pero hay una barra de refuerzo por cada celda. O sea, una sí, una no, en la dirección vertical, y digamos que el refuerzo a corte, pues máximo va cada 2 hiladas, si no es que 1. Entonces, básicamente, la mampostería reforzada de los Estados Unidos compite con el concreto reforzado. O sea, los muros de mampostería compiten con los muros de concreto reforzado. Es por lo que sus piezas son de otra calidad. En México, pues, nuestros castillos, pues, van cada extremo, y nuestra mampostería con refuerzo interior, de acuerdo con la norma, lo pueden poner hasta máximo 80 centímetros, dependiendo del espesor, 80 centímetros, un espesor de la pieza, y pues realmente esa modalidad los constructores no la quieren utilizar por el consumo de acero. Estamos hablando que son como cada 4 celdas tendría que ir una barra, no cada una sí, una no. Entonces, básicamente ellos han trabajado por años para que se considere y se estudie a la mampostería hueca para que califique como mampostería confinada, ¿no? Poniéndolo en otras partes, y bueno, pues se han hecho los estudios y se pueden utilizar, pero pues obviamente hay limitaciones para esa modalidad en cuanto al tipo de estructuras donde se puede aplicar con seguridad, sobre todo en zonas sísmicas. Como siempre se los digo a mis alumnos, pues cuando no tiembla, podemos hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Porque definitivamente se entienden y se resisten mejor las cargas verticales, sin decir que por default van a pasar, ¿eh? O sea, todo implica hacer un diseño detallado y profesional. Interesante tema, doctor. Usted comentó algo acerca del acero. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor Tapia? ¿O sabe algo al respecto sobre la mampostería y el acero? Bueno, aquí hay que puntualizar que una cosa es el acero de refuerzo que van a ocupar para mejorar la respuesta de los elementos de concreto, por ejemplo, o el acero al que se refiere el doctor Tena. Y otro tipo de acero es otra mezcla, no tiene características, no tiene propiedades mecánicas semejantes, es el acero estructural, los perfiles de acero. Si habláramos de los perfiles, entre los beneficios que encuentran, antes de eso, tengo que puntualizarles algo más. Estamos hablando del material, pero les insisto que no el hecho que el material tenga muy buenas características va a implicar que un elemento hecho con ese material va a tener la misma respuesta. Es necesario atender algunos límites, de manera que hay elementos de acero que van a tener una respuesta deficiente y hay elementos de acero que van a mejorar su respuesta. Y eso mismo al sistema estructural. No porque esté hecho un edificio de acero significa que va a tener un buen comportamiento, porque el material es muy estable, les enseñé la gráfica, y tampoco quiere decir que porque está hecho con elementos que funcionan muy bien o que están muy bien pensados, en su conjunto va a tener una buena respuesta. Entonces es muy importante puntualizar esto. El acero es un material con propiedades mecánicas muy favorables, tiene una respuesta estable, pero es necesario atender varios requisitos para asegurar que el sistema estructural con fines de ingeniería civil tenga una buena respuesta. Y cuando se ha hecho, ha funcionado bastante bien. Les pongo sobre la mesa que por lo menos estadísticamente en México,
los edificios de acero, en comparados con otros sistemas estructurales, han tenido un comportamiento satisfactorio. No estamos diciendo aquí que no se dañen, pero son los menos. Insisto en matizar este comentario. Es necesario no únicamente utilizar el acero, sino que estar bien familiarizado con las características o los requisitos para los elementos y también para el sistema estructural. Muchas gracias por puntualizar las diferencias entre los tipos de acero, doctor. Es un tema muy importante que mucha gente, la verdad, no conoce. Creen que el acero es acero, 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 pero sí tiene sus diferentes, sus diferentes características, digámoslo así. Y muchas gracias por puntualizar esto. Creo que es algo muy, muy importante. Usted ahorita está representando el acero estructural, me parece, ¿verdad? Sí, es decir, las varillas también son acero estructural. O sea, las varillas son también acero estructural, pero no creamos que es el mismo acero de una viga ahí. Es diferente acero, es diferente aleación. Las dos son aleaciones, elementos químicos, pero ya decíamos hace rato, son diferentes aleaciones, diferentes elementos químicos, y para ponerles, para sensibilizarlos todavía más, el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo son 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es un acero de alta resistencia, y el acero para fines estructurales es menor, es el 3.515 que les enseñaba hace rato. Sí, sí, es algo, sí tienen bastante diferencia. Bueno, doctor, ¿quién más gusta contestar la pregunta? Adelante, doctor Francisco. Ok, gracias. Bueno, hablando de desventajas y ventajas, bueno, pues ya lo había mencionado. ¿Se podría acercar un poquito más al micrófono, doctor? No lo escuchamos. ¿Ahí escucha mejor? Gracias. Un poco mejor. Es que como que se entrecorta, no sé. A ver. Ahí, a ver si se escucha bien. ¿Sí me escucha? Sí, más o menos, doctor. Adelante. Okay. Bueno, la principal desventaja que veo es la baja relación resistencia-peso, ¿no? Y precisamente hace rato platicaba que una de las cuestiones futuras que había que trabajar, ya hay concretos de alta resistencia, y incluso se habla de concretos de ultra alta resistencia, pero falta implementar un poquito más su aplicación, su uso, ¿no? Y con eso podríamos mejorar esa deficiencia o esa desventaja del concreto, la baja relación resistencia-peso. Y bueno, como ventaja, un poquito comparado, bueno, no se trata de pelear, ¿verdad? Con José Juan, con él, ¿verdad? Pues es la moldeabilidad del concreto, ¿no? Como material de construcción, las formas diversas que podemos poner, que a veces los arquitectos, pues sí, son algunas formas muy extrañas, pues se pueden resolver, ¿verdad? De alguna manera como una buena cimbra, dando la forma que ellos requieren. Un poquito comparado con el acero y la madera, ¿no? Que a veces pues ya vienen predimensionados las secciones, ¿verdad? Normalmente ese sería yo un poquito la comparación con esos dos materiales. Gracias. Gracias, doctor Francisco. ¿Qué le parece si nos habla usted, doctor Correa, maestro Correa, de su material y sus ventajas? Sí. Va. Voy con la madera. Bueno, aquí muestro esta lámina donde se dicen algunas de esas, pues digamos, ventajas. Es mayor resistencia por unidad de peso de este material. Haciendo una relación entre ellas, pues se ve que es alta esta relación. Otra es una gran capacidad para absorber energía y soportar impactos. Alta resistencia a la fatiga. Y la otra que creo que nos interesaría también mucho es un material biodegradable. Esta parte creo que toma una importancia pues alta en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Aquí presento 3 dibujos. Bueno, son 2 fotos y un dibujo. El primer dibujo es una estructura, pues que es un puente
Y es un dibujo que hace referencia cuando el ejército de Julio César, el romano, andaba conquistando Alemania. Entonces hicieron un puente, este puente que vemos aquí. Entonces, tiene tanta versatilidad la madera que pues se pueden hacer estas obras en relativamente poco tiempo. La de la derecha es una iglesia que está en Noruega, creo. Es de 1714 y todavía sigue. No, esto es en Rusia, es en Rusia. Y es en Rusia, como ven aquí la figurita esta de la cúpula de la iglesia. Entonces es madera. Entonces el material es, vamos, no es que se acabe en unos cuantos años. Cuidándolo, pues tiene una ventaja muy grande. Y aparte, pues de todo, tiene que ver también con las condiciones climáticas, ¿no? O sea, qué temperatura se alcanza en este tipo de obras. La otra es la versatilidad de la madera. Nosotros la utilizamos mucho en todo lo que tiene que ver las cimbras. Entonces, pues la versatilidad que tiene es grande, de tal manera que la podemos utilizar de diferente forma. ¿De qué formas? Déjenme pasar a la anterior. A esta. Me interesa mucho comentarles de la madera. Por ejemplo, la madera la podemos utilizar como madera maciza. Se agarra el tronco del árbol y se cortan ahí los tablones, las tablas o los polines. A eso se le llama madera maciza. La otra son placas a base de madera, lo que conocemos como el triplay o el contrachapado. Eso lo utilizamos mucho, por ejemplo, para sistemas de piso, como se ve aquí en el dibujo de la derecha. ¿Y de dónde salen estas placas? Pues salen de hacer el tronco, se pasa por una cuchilla, se sacan las diferentes plaquitas que se les llaman chapas, y luego estas chapas se van poniendo en dirección contraria una respecto a la otra de la fibra. Por eso se le llama contrachapado. ¿Y por qué se hace así? Pues se hace así para utilizar precisamente la ventaja que tiene la madera en la dirección de la fibra. O sea, cuando ustedes compran el contrachapado o el triplay, van a ver que está formada por diferentes capitas, pero las capitas están puestas en diferente dirección la fibra, y eso entonces le da estabilidad volumétrica al material. Entonces es algo bien importante, y aparte de darles estabilidad, también le da una mayor resistencia. Entonces ahí es donde utilizamos mucho el contrachapado. La otro tipo de madera que utilizamos, que se utiliza mucho, es la madera laminada. La madera laminada no es otra cosa más que la madera maciza, pero unida por medio de pegamentos. Entonces, ¿esto por qué se hace? Bueno, porque un árbol no tiene la longitud que quizás se va a utilizar para un elemento estructural. Entonces se utiliza lo que se le llama la madera laminada, precisamente para unir diferentes elementos de madera maciza para que podamos tener nosotros nuevos elementos. A esto se le llama la madera laminada. En el caso del bambú ocurre que, bueno, una de las tantas cosas que nosotros tenemos, déjenme compartirles esa. Creo que ya lo están viendo. Bueno, aquí en el bambú la cuestión de es que son circulares y es hueca. Entonces ahí sí es un problema que, vamos, al final de cuentas lo tenemos que resolver. Pero que los elementos con los que tenemos que trabajar es con esa sección transversal. Ahora bien, la otra cuestión es de que nosotros lo utilizamos con elementos auxiliares, por ejemplo, en este caso de conectores de acero, para unirlos. Y muchas ocasiones también se utilizan morteros para poner en las zonas de unión de los culmos, y eso es para que no ocurra el aplastamiento. Sin embargo, la forma que se le puede dar a las estructuras, como ven aquí dos ejemplos, la de la derecha es algo que ya está hecho, y la de la izquierda es un kiosco que está proyectado que lo hagamos acá en las instalaciones de la UAM. Entonces, podemos trabajar con ellos. Y las ventajas, pues obviamente también del bambú, pues obviamente es un material que es muy amigable con el ambiente.
Entonces, vamos, yo es lo que yo podría decir ahorita de las ventajas de estos dos materiales. Dejo de compartir. Interesante tema este de la madera y el bambú. No sabía muchas de estas características y me imagino que muchos de nuestro público tampoco. Pero, ¿cuáles son los desafíos que presenta este material? Por ejemplo, yo podría decir que el bambú, los desafíos que presenta son, primero, se ha trabajado con bambú mucho tiempo. O sea, no es un material, pues obviamente nuevo. Se han encontrado algunos elementos de bambú desde hace unos 10,000 años, por ejemplo, en Argentina, pero eran cucharas, eran elementos, pero vamos, ahí ya se tiene una prueba de que el material bambú se utiliza desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, existe también no sé si han visto o oído hay un libro que se llama La vida en México y fue escrito por Madame Calderón de la Barca. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era esta señora? Pues era la esposa del primer ministro de España después de la independencia en México, que pues fue el representante de España aquí. Entonces aquí llegaron en 1839. Y una de las tantas cosas que dice en sus memorias esta señora, Madame Calderón de la Barca, es de que pasando por Veracruz, ellos venían de Nueva York, pero pues llegaron en barco a Veracruz, pues ahí se encontró con casas precisamente de bambú. O sea, este material ha sido utilizado, refiriéndome al bambú. Ahora, ¿qué desafíos presenta el bambú? Pues ha sido utilizado mucho tiempo, pero quizás su construcción hasta ahorita, hasta hace pocos años, es artesanal. No se tiene una tecnología, no se tenía una tecnología para aprovechar todas sus propiedades. Les podría decir que este material, refiriéndome al bambú, se utiliza mucho en Asia. Los chinos lo utilizan mucho. También se está utilizando mucho aquí en el continente, los colombianos, pero también lo utilizan aquí en Centroamérica, Costa Rica. Entonces, este material se está utilizando y vamos, sí presenta problemas, pero pues vamos, los tenemos que resolver. Pero hay una cosa también interesante. Se está tratando de que el bambú ya se trabaje también laminado. ¿Qué cosa? Lo están utilizando para hacer diferentes elementos, en la cual también pues se aprovecha sus propiedades mecánicas de este material. De la madera, pues también de la madera, pues podría decir que una de las tantas cosas quizás a las que nos enfrentamos, pues es utilizarlo ya a una mayor escala. Las bondades que presenta la madera son muy grandes. Por ejemplo, miren, la densidad que tiene la madera es más o menos como de 700 kilogramos por metro cúbico. En cambio, pues el concreto reforzado pues es de 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces, bueno, obviamente hay que aprovechar lo mejor de los materiales, pero yo lo que diría ahorita en cuestión del bambú y en cuestión de la madera, pues es que hay que aprovecharlos, ahí están. Y nada más como una cuestión muy particular para el bambú. En muchos lugares es como una plaga y no saben ni qué hacer con él. Entonces, si nosotros podemos poner a la disposición como instituciones las ventajas, las propiedades y las características de este material, pues personas de esos lugares se pueden ver beneficiadas con su uso. Gracias. Muchas gracias, maestro Correa. Creo que es un gran desafío esto de saber aprovechar el bambú o la madera, pero me pregunto yo, ¿el concreto, la mampostería y el acero tienen algún desafío? Adelante, doctor, adelante. Bueno, yo creo que todos los materiales tienen retos distintos. Digamos que en el caso de la mampostería en México es producir, recobrar la calidad más uniforme a nivel nacional y tener piezas de mejor calidad disponible para todos, ¿no? Sobre todo en zonas sísmicas.
¿no? Es triste que tengamos todavía mucha gente que trabaja no solamente con piezas artesanales de arcilla, ¿no? O sea, ladrillos artesanales. Lo peor es que todavía hay mucha gente que construye con adobes artesanales hechos a manos en zonas sísmicas y que son muy vulnerables. Entonces, nos tenemos que ir a ese tipo de las bases. Son otros retos, digamos, para pues para los países que ya tienen las piezas industrializadas. Ellos están viendo, pues, otras cosas como hacerlos más ligeros, cómo competir con otros sistemas en otro tipo de estructuras y otras elevaciones, ¿no? Cómo hacer piezas, por ejemplo, aprovechando materiales reciclados, ¿no? Hay piezas de mampostería con materiales reciclados, que es otra de las alternativas. Entonces, pues, ahora sí que depende, pero yo creo que en nuestro país lo que urge es que, bueno, que para mí es un reto, es que la educación en mampostería se uniformice a nivel nacional para que los ingenieros y los arquitectos exijamos que produzcan calidad y así podamos mejorar la construcción en todo el país, no nada más en zonas sísmicas, con mampostería. O sea, retomar la calidad que alguna vez tuvo. Muchas gracias, doctor Tena. Sí, es muy interesante esto de la educación y retomar materiales que pues años antes se utilizaban, y como dice el doctor, el maestro Correa, se ocupan desde hace muchos años y la verdad son durables y lo saben trabajar, utilizar y cuidar. Algo que nos quiera comentar, doctor Francisco, doctor Edgar, sobre esto de los retos y, bueno, de los diferentes desafíos que presentan los materiales. Adelante, doctor Francisco. Ok, gracias. Bueno, pues también, bueno, repetiría un poquito lo que mencioné en las diapositivas. Pues uno de los grandes retos del concreto es bajar las emisiones de CO2, principalmente lo que tiene que ver con el cemento, ¿sí? Incluso es uno de los desafíos que se han fijado las cementeras en cierto tiempo. Por ahí. Perdón, doctor, ¿podría pegarse un poquito más el micrófono para escuchar Ok. A ver, ahí se escucha un poquito mejor. Sí, gracias. Ok. Sí, bueno, repetía, uno de los grandes retos del concreto principalmente tiene que ver con el uso, el empleo de cementos de más bajas emisiones de CO2, y mencionaba que, bueno, cementeras ya se han propuesto un poquito trabajar en esa línea. Sin embargo, bueno, pues es un camino largo, ¿verdad? Otra cuestión que también hace falta también en lo que se refiere como reto para el concreto, es el reciclaje del concreto como otro material de construcción. Actualmente en la Ciudad de México existe una norma ambiental que permite el reciclaje de todos los residuos de construcción, ¿no? Pero particularmente lo que tiene que ver con el concreto, hace mucho falta por trabajar ahí para dar más o menos propiedades pues, adecuadas a procesos más bien que generen agregados de buena calidad y que se puedan incorporar a nuevos concretos. Yo creo que sería una buena parte. Y el tercer reto, que bueno, a lo mejor tiene que ver con nosotros como ingenieros civiles, pero muchos economistas se han puesto a estudiar esas cuestiones. El precio del mercado del cemento es muy caro en nuestro país. Mencionaba hace un rato que más o menos si el precio bajara como vamos a ver, está competitivo a nivel y en otros países, podría bajarse los costos hasta una tercera parte. Desafortunadamente, bueno, sabemos que el mercado de cemento en México es un oligopolio, son pocas empresas que manejan este mercado, desafortunadamente, pero bueno, insisto, yo creo que es algo que nuestro gobierno podría trabajar en ese sentido para poder tener precios más justos del cemento y del concreto consecuentemente, ¿no? Porque sabemos que es el componente más caro para hacer concreto, pues bueno, si le podemos bajar el costo, podríamos construir más barato, ¿vale? Gracias. Gracias, doctor Francisco. Muy interesante. A mí me llamó, bueno, más que nada la atención esto de cuidar el medio ambiente, ¿no? Con esto del concreto que filtra el CO2 y también con el concreto reciclado. ¿Hay algo parecido en esto, doctor Tapia? Amable, gracias. Sí, hay algo parecido. De hecho, el acero es no al 100% reciclable, pero un alto porcentaje, no podría decir un número, un 80-90% del acero es reciclable.
el edificio se demuele, las piezas se cortan, se llevan al horno, se reciclan. Nuevamente hay que verificar la cantidad de elementos químicos y se puede reciclar. Entonces, la huella de carbono o el impacto ambiental es mucho más moderado que algún otro sistema estructural. En cuanto a los desafíos, el propio material implica un desafío en cuanto al control de calidad, de intentar entender cuál va a ser la resistencia que tienen las propiedades mecánicas del material. Hay desafíos también a nivel de elemento, poder predecir cuál va a ser el comportamiento, si es más delgado, si hago un doblez diferente, si tiene más hoyos, si tiene menos hoyos, si el proceso es así, asado. Y también hay desafíos a nivel de sistema estructural. No únicamente hablo de sistemas tradicionales para predecir de manera con mejor certidumbre la demanda, la respuesta, perdón, ante demandas laterales, sino que también hay nuevas tendencias constructivas como un sistema que se llama Diagrid, que era ampliamente utilizado en zonas no sísmicas y que ahora ya tenemos 2 edificios en Ciudad de México. El comportamiento de secciones compuestas, tal vez acero con concreto, que se utiliza hoy en torres altas o mega altas, de las cuales también ya tenemos en Ciudad de México. Así que aún hay mucho que se necesita estudiar, precisar para poder asegurar una buena respuesta de los edificios de acero o de las estructuras de acero o de los elementos de acero. Gracias, doctor. Interesante tema esto de reciclaje en el acero y bueno, es bueno conocer que se ocupa hasta el 80%, dice usted, y eso pues habla bien de que esta industria cuida el medio ambiente y también nos habló de sus propiedades mecánicas para los sistemas constructivos, ¿no? Entonces, estas propiedades mecánicas existen en los diferentes tipos de materiales. ¿Por qué no, doctor Arturo Tena? Le haré una pregunta con base a esto. En México existen diferentes tipos de roca, la piedra de cantera, las cuales son empleadas en diferentes formas de construcción. ¿Podría platicarnos más acerca del tema? Bueno, pues lo que pasa es lo que comentaba más al principio, ¿no? La piedra de cantera es una piedra que tiene buenas propiedades mecánicas, sin embargo, es una piedra que es cara labrarla, o sea, utilizarla como elemento estructural es prohibitivo el precio, no que estructuralmente y mecánicamente no lo sea. Entonces, las canteras, básicamente, si te pones a ver, se utilizan mucho para fines de ornato, para fines de fachadas y para fines de estructuras con valor histórico que tienen cantera, se reemplacen con todos los cuates que se dedican a las bellas artes y a todo eso, para reemplazar y para mantener el precio de el valor de ese tipo de monumento. Entonces, pues si nos pusiéramos a hacer ladrillos de cantera o agarrar piezas de cantera para hacer una estructura nueva, pues básicamente costo-beneficio sería muy caro comparada con otras modalidades de mampostería tradicional con ladrillos manufacturados o con bloques que se producen industrialmente o artesanalmente, los costos son otros, ¿no? Entonces, propiedades muy buenas de la cantera para resistir cargas a compresión, pero pues costo-beneficio para tomar cargas, no. Ya no. Antes sí. Pero pues por eso la gente va a sacarse fotos y selfies a esos monumentos históricos en el país que los existe, porque realmente es muy bonita. Muchas gracias, doctor Arturo. Pues sí, el sistema de construcción con roca, pues al parecer era habitual. Bueno, todavía se ocupa, ¿verdad? Pero sabemos que en Noruega se encuentra un edificio más grande, con 85.4 metros de altura, me parece. No sé, maestro Correa, si esté bien el dato. Pues sí, y aquí está una foto de esa construcción. Aquí está. Son 20 niveles. Es de madera. Está en Noruega. Les había dicho anteriormente que la madera se utiliza de diferente forma.
De tal manera que los elementos de madera que se utilizaron para este edificio es madera laminada. Esa madera laminada pues no es otra cosa más que la madera maciza unida con pegamento y pues obviamente es un proceso ya industrializado. Ahí sí es importante tomar en cuenta esto. O sea, Noruega, Suiza, son de las regiones que utilizan ya la madera, pero ya desde otro punto de vista. Ya desde un punto de vista de verlo como una industria. Por eso es que pues llegan a este tipo de resultados. La foto de aquí abajo nos da incluso idea acerca de cómo es la estructuración de esta construcción de 20 niveles de madera. Vemos que también se tienen elementos inclinados, pues que obviamente ayudan mucho para toda la cuestión que tiene que ver con los desplazamientos. Entonces, es importante hacer notar que, pues bueno, el desarrollo que tienen los países, pues es en cierto momento, pues muy diferente. Ellos pues llegaron a este tipo de construcción, no hay otra construcción hasta donde se sabe en el mundo con estas características. Por ejemplo, hay unas en España que pueden ser de unos 4 o 8 niveles, pero nada más. Sin embargo, pues ahora los noruegos pues tienen esto y pues hay que fijarnos, hay que ver qué tantas cosas pudieron, aparte de todo, aplicar para que esto tuviera pues este resultado, ¿no? Pero pues sí, aquí está este edificio en Noruega, 20 niveles. Gracias, doctor. Doctor, ¿nos podría comentar cómo trabaja la madera en esas obras de gran magnitud? Pues simplemente es aprovechando sus características, que ya se platicó un poco de ellas, y ya vistas como sistema, pues obviamente tiene que ver mucho todo lo que son las uniones. O sea, en las uniones no es de que sean solamente madera, o sea, también se utiliza acero. También se utiliza acero en las uniones, o sea, no nos quedemos con la idea de que todo va a ser solamente madera. Entonces también se utiliza el acero, se utilizan pernos para todo ello. Entonces, la forma en que se hace, pues obviamente es aprovechar las características propias de los elementos, cómo trabaja cada uno de los elementos, y ahora la otra cuestión es, pues obviamente, poderlos ensamblar de tal manera que esto tenga un resultado adecuado. Vuelvo a insistir que ya no es un trabajo artesanal, esto es un trabajo ya de cuestión industrial, donde los cortes que se hacen pues son cortes precisos, donde el tipo de uniones que se utilizan son uniones que pues obviamente tienen que ver con la combinación, en este caso pues ya de materiales. Y una cosa que también es importante, pues la cimentación, pues obviamente tiene que ser de otro tipo, es con otro material que sería concreto. Entonces sí es importante también no perder de vista eso, que se utiliza, o al menos aquí se estará utilizando, pues lo mejor de diferentes materiales. Eso es lo que podría comentar. Gracias, doctor. Es interesante ver cómo con la madera se puede construir edificaciones muy altas, al igual que con el concreto, que es muy utilizado en México, pero sabemos que existe una gran variedad de concretos de diferentes densidades, resistencias, materiales, etcétera. Doctor Francisco, ¿nos podría comentar algo al respecto? Sí, claro. Bueno, pues efectivamente tú acabas de mencionar que hay diferentes tipos de concreto con aplicaciones interesantes. Ahorita quisiera mencionar una aplicación de concreto ligero, por ejemplo, en el museo de Carlos Slim, que está ahí en Polanco, en la losa precisamente que tiene ese edificio es de concreto ligero, ¿sí? No sé si alguien ha tenido oportunidad de entrar al museo, pues la forma, desde afuera vemos que la forma es muy caprichosa, y pues la manera de resolver también la cuestión estructural, ahí el doctor Edgar Tapia podría decir los puntos sobre los elementos de acero que utilizar, pero en la parte de la losa, pues una de las aplicaciones interesantes es el concreto ligero para poder aligerar el peso de toda la parte de arriba, ¿sí? Pero bueno, hay otro tipo de concretos, por ejemplo, los concretos bacteriológicos que
antibacterias más bien, perdón, antibacterias que son capaces de inhibir el crecimiento de bacterias. Puede ser aplicaciones en hospitales o en lugares donde se puede hacer funciones de alimenticias, ¿sí? Podría ser. Los concretos de alta resistencia que ya he mencionado, ¿sí? Ya tiene un tiempo bastante atrás que se han utilizado en otros países principalmente. Concretos de autocurado, es también otra de las nuevas tendencias, concretos que solitos, vamos a decir así, pueden guardar el agua dentro y ir aportándola para que el cemento se vaya hidratando, ¿sí? Habla de los concretos autorreparables, ¿no? Que utilizan bacterias principalmente para, en caso de que haya fisuras dentro del concreto, bueno, había que ver, son fisuras pequeñitas, ¿no? No podemos hablar de grietas, son concretos que se pueden, que estos componentes biológicos se pueden activar y hacer que se cierren ese tipo de fisuras. Y entonces, los concretos autocompactables, ¿sí? También no había yo mencionado la tecnología de aditivos actualmente, en lo que se refiere al concreto, ya tiene bastantes años. Entonces yo creo que estas posibilidades de nosotros de platicar mucho se ha logrado a la tecnología de los aditivos. Entonces son sustancias químicas, polvos orgánicos, reactivos, polvos reactivos, que permiten modificar propiedades no solamente mecánicas, también físicas, y que precisamente pues le dan pues nuevas aplicaciones al concreto. Mencionaba hace un rato también los concretos que se les denominan de limpieza ambiental, hechos a base de nanomateriales, la de base titanio, ¿sí? Que son capaces de activarse y capturar principalmente compuestos químicos de azufre, ¿sí? Bueno, yo creo que si se habla, hay una gran infinidad de tipos de concreto que se pueden utilizar, pero bueno, por mencionar algunos, creo que más o menos podemos darnos una idea de que con estos ejemplos que acabo de mencionar, pues creo que es lo más nuevo que podemos haber escuchado. Gracias. Gracias, doctor Francisco. Pues sí, es bueno darnos cuenta que se pueden fabricar diferentes tipos de concretos para darles características especiales a la hora de construir. Estas características, como usted lo comentaba, nos brindan pues, varias cosas como resistencia, elasticidad, ligereza, como el edificio de Polanco. Estas características en gran parte de la construcción se han hecho de concreto, ¿no? En México. Y pues perdón, tenía apagado mi micrófono. Bueno, varias de las construcciones en México se han hecho de concreto, pero también se han hecho de acero. Y pues sabemos que estadísticamente los edificios de acero han tenido un mejor comportamiento ante los sismos en México. ¿A qué se debe, doctor Tapia? Bueno, nuevamente tengo que insistirles que no porque el material sea bueno, implica que el sistema estructural va a ser bueno. Yo diría que un par de detalles. Por una parte, se han tomado buenas decisiones tal vez en el proceso de diseño de estos edificios. Los edificios de acero, sumando edificios compuestos en edificios de mediana y gran altura, representan alrededor del 25%. Esto es de acuerdo al Tall Building Council. Es un consejo de Estados Unidos que lleva una estadística de edificios altos. Y la segunda cosa que quiero matizar de su comentario es que no porque no hayan tenido mal comportamiento o su daño haya sido moderado, significa que todos se comportan bien. Quizá no ha llegado todavía el examen para las estructuras de acero y por eso es que ahorita estadísticamente parecen ser favorecidas, pero sí debemos de ser como prudentes o cuidadosos en hacer ese comentario generalizado. Tienen el acero, los elementos de acero, las estructuras de acero, si se toman buenas decisiones con base a la normatividad vigente,
van a tener un buen comportamiento en términos de resistencia, rigidez y capacidad de deformación. Muchas gracias, doctor Tapia. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué les parece si pasamos a la parte de preguntas y respuestas? Preguntas que nos hacen llegar son las siguientes. ¿Cómo se comportan los diferentes materiales ante un incendio? Bueno, pues la mampostería es uno de sus fuertes. Es un material que es muy resistente al fuego, tanto así que, pues, fíjense de qué están hechos los hornos. Las estructuras más antiguas de acero de la humanidad, las columnas se revestían de mampostería para protegerlas del fuego. Y pues normalmente cuando una estructura de mampostería es atacada por el fuego y la tienen que demoler, es porque con los otros materiales con los que se lleva bien, porque todos los materiales se llevan bien, no hay competencia de que yo no me llevo con el acero, yo no me llevo con la madera, o yo no me llevo con el concreto, o sea, las estructuras de mampostería se llevan con todos. Pues normalmente es porque el que se deterioró es el otro material, o sea, los que son más sensibles a la acción del fuego, y bueno, pues eso, pues como cada quien tiene su material, pues que ellos lo comenten. Gracias, doctor. En el caso de... Adelante, maestro. Yo en el caso de la madera diría que quizás se tiene la idea errónea de que si hay fuego se va a caer luego. Es un error muy grande. Lo que pasa es que la madera tiene precisamente un bajo coeficiente térmico. Y la cuestión de esta es de que la madera se va quemando, digamos, la parte exterior, pero esa parte que queda carbonizada exterior retrasa mucho que la siguiente capa se queme. De tal manera que ante el fuego la madera es muy resistente. Entonces, quizás la idea que siempre tenemos es que ya nada más hay algo, hay ahí un poco de fuego y ya con eso se va a caer. No, es un error muy grande. Entonces yo les diría que no, que la madera pues es un material resistente al fuego. Obviamente también se le ponen elementos para que esa resistencia aumente. Entonces se le ponen ciertas sustancias. Entonces eso también retrasa mucho que el fuego pues implique un daño en la madera que llegue, digamos, al colapso. Gracias. Interesante esto de que la madera resista al fuego, doctor. Como dice usted, se creería que no, pero es muy interesante que nos los diga. Muchas gracias. ¿Y el concreto cómo se comporta ante el fuego, doctor? Gracias. Bueno, pues ya lo he mencionado, el concreto es incombustible, pero bueno, más o menos ahí alrededor de los 500 grados centígrados empiezan algunos cambios químicos. Principalmente, bueno, se desprende el agua, carbonato de calcio, el hidróxido de calcio, los que empiezan a descomponerse, más o menos por ahí de los 500 grados centígrados. Y ya a los 800 grados centígrados, pues sí, ya tenemos desprendimientos importantes de concreto, lo que se llama desconchamiento. Pero bueno, pues ahí prácticamente no tenemos mucho que hacer. Sabemos que el cemento, principalmente el cemento, pues viene de un proceso térmico, ¿verdad? De aplicar temperaturas. Y bueno, pues con temperaturas de ese orden, más o menos, digo, estamos abajo todavía de la temperatura de fabricación del cemento, que son como 1400 grados centígrados, pero a los 800 grados centígrados prácticamente ya tenemos desintegración del material. Gracias, doctor. ¿Y el acero cómo se comporta ante el fuego? Gracias. El acero no le va bien a altas temperaturas. Es necesario protegerlo. Se le pone una espuma que protege los perfiles de acero. Y casualmente esta mañana estaba leyendo un artículo de que reportaban pruebas experimentales de una bodega que había tenido un incendio. No había alguien midiendo la temperatura durante el incendio, de manera que no había forma de estimar cuál era la temperatura y tampoco si había daño en los perfiles de acero.
¿Qué es lo que le pasa al acero? Se reduce el FY. Entonces, si fuera 0 grados 50, el FY, el esfuerzo de fluencia es 3515. Si hay demasiada temperatura, ese esfuerzo empieza a hacerse más pequeño y que podía guiar el colapso. Y fíjense que está muy interesante esto que estaba leyendo, porque fue el incendio, era un edificio de 3 pisos, todo estructurado con acero. Hubo colapso de losas durante el incendio. Los perfiles se veían aparentemente bien, pero extrajeron probetas y llegaron a la conclusión que había habido una reducción de entre 15 y 20% del esfuerzo de fluencia. Es decir, aunque físicamente parecía que no había daño, los perfiles tenían menos resistencia y ahora el reto era ver cómo reestructurarlo o mejorar su respuesta. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, doctor Tapia. Sí, pues es muy interesante este tema del acero. ¿Alguna bibliografía que nos recomienden para el uso del bambú en concreto armado? Pero, o sea, ¿sería del bambú nada más? No sé si... Bueno, sobre el bambú, lo que pasa que fue una pregunta del público. Ah, bueno, pues sí, digo, alguna sobre el bambú, hay estudios, pero no tan a fondo en la parte estructural. Nosotros aquí en México, ahorita hay disposiciones respecto a su uso estructural y que precisamente están contenidas en las normas técnicas para la madera, para diseño y construcción de madera. Sin embargo, se está viendo que para las siguientes versiones va a haber, lo más seguro, unas normas para bambú, y las de madera pues obviamente se quedan como tal. Entonces, hay varios trabajos que son, por ejemplo, colombianos, pero también son, por ejemplo, pues chinos. Lo utilizan mucho el bambú por allá en Asia. Utilizan mucho. Entonces, yo les diría que sí hay trabajos, pero muchas veces también se van a la parte arquitectónica. A veces no hay mucha referencia estructural. En México, vuelvo a insistir que las normas donde están ahorita parte de esto del bambú es en las de madera. Entonces ahí pueden referirse a ellas para su uso estructural. Muchas gracias, maestro. Usted comentó algo muy importante y es esto de las normas. Y nos hicieron llegar una pregunta al respecto. ¿Qué instituto se encarga del estudio y regulamiento de las normas para cada material? Bueno, pues en el caso, creo que va a ser algo común, pero para el caso del bambú y de la madera, pues es en este caso el gobierno del Distrito Federal, pero también están las normas 11, así se les llaman. Son las normas 11 y ahí también está contenido, pues, disposiciones. Hay también disposiciones para este material madera, pues de Estados Unidos, pero también hay chilenas. Entonces hay de varios lugares. En particular aquí en México, pues nos referiríamos a las normas técnicas complementarias que están en el reglamento de construcciones del Distrito Federal. Muchas gracias, maestro. Bueno, por último, una pregunta para todos. ¿Cómo perciben la manera en que la construcción se está transformando? Quien guste. Es que nos tendrán que decir en qué sentido se está transformando, porque puede aceptar cualquier tipo de respuesta. ¿En qué sentido? En cuanto al uso de nuevas tecnologías. En cuanto al uso de nuevas tecnologías, yo veo pros y contras. Los pros es que siempre es bueno tratar de andar desarrollando cosas nuevas, ¿no? Los contras que les veo es que cosas nuevas que se desarrollaron bajo ciertas condiciones se quieren aplicar para otro tipo de condiciones y eso no garantiza
que vayan a tener el resultado esperado. Pongo, por ejemplo, los sistemas de piso. Los sistemas de piso normalmente se desarrollan primero para ser eficientes para transmitir y resistir cargas verticales. Pocas veces se tomen en cuenta cómo trabajan para tomar cargas laterales y cargas laterales dinámicas alternadas de importancia como sismos. Entonces, muchos de los problemas que a veces tenemos en sismos intensos es cuando la gente innova con sistemas constructivos para nuevos sistemas de piso que son muy eficientes ante cargas verticales, pero que ante cargas laterales ponen problemas adicionales y por no tomarlos en cuenta, por no estudiarlos ni experimentalmente antes de implantarlos, se tienen problemas y a veces se lamentan cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de esos casos son estos sistemas sumamente aligerados, que son muy flexibles, y pues tenemos casos de colapsos de edificios nuevos, como el de Bretaña, muy dañados, como el de Zapata 56 en el 2017, que tenían este tipo de sistemas de piso, que se analizaron como diafragmas rígidos y no son rígidos. Y yo no le voy a echar la culpa a los sistemas de piso, sino a los ingenieros, porque ese sistema de piso se desarrolló para ser eficiente ante carga vertical, pero la gente que lo puso en una zona de fuerte sismicidad no lo tomó en cuenta, nada más lo construyó y pues eso es lo que tenemos que aprender, que antes de implantarlo para ciertas condiciones hay que ver los pros y los contras y hacer unos estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, celebro que con todo lo del bambú se está estudiando, se está documentando, pero no se está construyendo masivamente hasta que no tengan, pues, como diríamos, todos los pelos de la burra en la mano, ¿eh? Para ciertas condiciones. Lo malo es que tenemos que tener en cuenta que no hay un sistema que sirva para todo. Eso es lo bonito del ingeniero estructural. Hay algunos que son mejores para unas condiciones y todos, y un ingeniero estructural tiene que tener opciones para cada material y para cada tipo de estructuración, para el tipo de solicitación que se pone. Va a haber cuestiones en las que la solución mejor es concreto, en otras va a ser acero, en otras va a ser mampostería y en otras va a ser madera o bambú. No nos limitemos, eso es lo que yo digo. Y tiene mucha razón al respecto con todo esto. Hasta que existan normas, hasta que exista algo que regule esto, creo que vamos a dar un gran salto, ¿no? ¿Podría decirnos algo al respecto, doctor? Maestro Correa. Sí, yo coincido mucho con el doctor Tena. Lo que pasa es que yo creo que hay que, al final de cuentas, aprovechar lo mejor de cada uno de los materiales. Y también tomar en cuenta, pues obviamente, los estudios que se tienen para saber en dónde aplicar tal o cual sistema, porque pues obviamente no está hecho para todo, ¿no? Yo cuando preguntaron sobre el edificio de Noruega, pues también se hizo ver de que no es solamente madera. O sea, se está utilizando lo mejor de los materiales. Obviamente quizás el mayor material pues puede ser de cierto tipo, madera, concreto o acero. Pero en el caso, por ejemplo, de construcciones en madera o para cualquier otro tipo de material, pues yo diría, al final de cuentas, utilizar lo mejor de los materiales que tenemos. Creo que también sería un reto, el reto de poder utilizar pues lo mejor que se conoce y que se tiene para cada uno de los materiales, que al menos ahorita se tiene algún desarrollo tecnológico. Creo que en ese sentido es como podríamos tener cierta garantía para pues obviamente que las construcciones que se vayan a tener y que se tienen, pues tengan un mejor comportamiento. Y no tenemos que olvidar que pues pueden estar sujetas a diferentes tipos de acciones. Entonces pues hay que evaluarlas en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, maestro Correa. Doctor Tapia, ¿está algo que quiera agregar con respecto a esto de las nuevas tecnologías en la construcción? Qué amable, gracias. Creo que la pregunta se sale un poco de los materiales y los comentarios son aplicables para todos los sistemas estructurales. Respecto a nuevas tecnologías o nuevas tendencias de diseño, por ejemplo, sísmico, y hago el comentario puesto que México es un país con alta sismicidad,
Existen algunas tendencias, no únicamente de sistemas para el control de la respuesta sísmica, sino que también filosofías de diseño. Es toda una tendencia en la que es un barco que ya partió y en el que deberíamos de subirnos. Asimismo, haciendo eco del comentario que se hacían hace un momento, hay tecnologías o hay algunos aspectos de sistemas tradicionales que se implementan sin que exista propiamente una normatividad y tampoco existan pruebas experimentales que respalden su aplicación en zona sísmica. Y pongo el ejemplo conciso de conexiones de acero, de perfil de acero a columna de acero. Son muy usadas en México, hay muchos edificios de acero, pero cada quien hace su propia solución, y cuando hemos ensayado esas soluciones en pruebas cuasiestáticas en escala natural, pues resulta que no tienen la respuesta que nosotros estábamos pensando, y vuelvo a lo mismo. Tal vez la estructura es vulnerable y simplemente está esperando que venga la excitación adecuada para denotar un daño grave. Entonces hay que estar muy al pendiente de estas nuevas tecnologías. Cuando es la última clase con alumnos de licenciatura, a lo mejor con los cursos de ingeniería sísmica, o es la última clase en los cursos del posgrado, yo les hago ver que en el momento que egresan con el mayor conocimiento que se tiene hasta ese momento en el ámbito o en la especialidad que están llevando a cabo, en mampostería, madera, en acero, concreto, filosofías de diseño, pero que en pocos años, en 5 o en 10 años, es necesario acercarse a las sociedades técnicas, por ejemplo, para llevar cursos de capacitación, estarse constantemente capacitando y actualizando en estas nuevas tecnologías y nuevas filosofías, nueva reglamentación, etcétera. Gracias, doctor. Y con respecto a esto del acero, ¿cómo va trascendiendo en la construcción? Como está de moda la construcción de edificios altos, al menos en la Ciudad de México, bueno, y en otras en el país, el acero es muy socorrido y combinado con el concreto, tal vez elementos compuestos, está siendo muy utilizado. Además, dado que la gente, las expectativas sociales van encaminadas a que después de un sismo preferirían que no solo el edificio no se caiga, sino que además quede en operación inmediata, que sea utilizable tan pronto después del sismo. Y el acero ha tenido, repito que con sus matices, un buen comportamiento. A veces se empieza a preferir un poco más el acero. Repito que hay mucho que investigar todavía para asegurar que no sigamos construyendo edificios igual de vulnerables. Gracias, doctor Tapia. Habló de algo muy importante, la combinación del acero con el concreto. Iba a decir que me salí de nuevo del tema, pero hay algo ahorita de moda que son los prefabricados, que prácticamente es esto de combinar acero con concreto y hacer piezas por separado. ¿Nos podría comentar algo al respecto, doctor Francisco? O doctor Tapia, quien guste. Bueno, solo puntualizar que los prefabricados no es acero más concreto, ¿no? Son elementos de concreto unidos a otros elementos de concreto que se hacen en una planta y se arman en el sitio. Entonces, igual hay perfiles de acero unidos a perfiles de acero que se arman en una planta y llegan al sitio y se ensamblan. Cuando hablamos de elementos combinados, concreto más acero, es que se coloca el elemento de acero y luego en sitio se cuela el concreto, ¿verdad? Es la puntualización ahí. Ok, muchas gracias por la corrección, doctor. Doctor Francisco, ¿algo que quiera comentar? Adelante, doctor. Sí, bueno, yo quería agregar a lo que mencionó el doctor Tapia, es que en elementos prefabricados el control de calidad es mucho mejor, mucho mejor. Entonces, en ese sentido, puesto que los procesos son casi industrializados en planta, pues, entenderíamos que son condiciones más ideales para fabricar esos elementos prefabricados, ¿no? Nada más, a veces, lo que pasa es que a veces se echa a perder ese asunto cuando los mueven de la planta a instalarlos por las malas maniobras, allí luego se echan a perder los elementos, pero estrictamente el control de calidad es mucho mejor.
de esos elementos prefabricados en planta. Y bueno, quería retomar algo interesante que dijo el doctor Tapia, el diagramita que mencionaba sobre material, elemento estructural y estructuración. Yo creo que yo retomaría esa parte porque es muy interesante. Y efectivamente, lo mismo pasa en el concreto. O sea, puede ser el concreto puede ser un buen material de buena calidad, pero si no va bien combinado con el acero, con el acero de refuerzo, un elemento estructural, que a eso le sumamos una estructuración deficiente, pues si nos fijamos, se van acumulando errores, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, pues eso tiene sus costos, ¿verdad? Y nadie de nosotros quisiéramos que esos costos fueran en cuestiones de pérdidas humanas. Yo creo que en cada etapa de ese proceso que menciona el doctor Edgar Tapia, desde un buen material, un déficit del elemento estructural y también un buen arreglo estructural, todo eso pues llevaría a que tuviéramos edificaciones más seguras, más funcionales, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por dar respuesta a nuestras interrogantes y por abrirnos más un panorama sobre los materiales y sobre todo por su tiempo y su presencia. Por último, deseo la palabra a Adriana, secretaria del Colegio de Ingenieros Civiles de México, del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Unidad Azcapotzalco, para que nos dé unas palabras de despedida. Adelante, Adriana. Gracias, Carlos. Hola, buenas tardes. Quiero exaltar nuestro agradecimiento a ustedes por favorecer la mesa de diálogo el día de hoy. En nombre de los integrantes de esta mesa de diálogo, que complace agradecer su asistencia, por lo cual el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México les otorga los siguientes reconocimientos: al doctor Arturo Tena Colunga, doctor Edgar Tapia Hernández, doctor Francisco González Díaz y al maestro José Juan Guerrero Correa por su participación en la mesa de diálogo Materiales en Construcción en el programa Un Vistazo a la Ingeniería, organizado en colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estos reconocimientos están apareciendo en la transmisión del evento y se les serán enviados por correo electrónico. Nuevamente, les agradezco su participación en esta mesa de diálogo. Gracias por el tiempo y los conocimientos que compartieron con todos nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes, felicidades. Muchas gracias. Mañana actividades, que salga todo bien. Bueno, pues por mi parte es todo. Agradecernos su presencia, su atención, así como a los ponentes que este día nos permitieron hacernos de una perspectiva más amplia de los materiales usados en la construcción. Les deseo una excelente tarde a todos. Se les invita a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como CECICM UAM Azcapotzalco, en Instagram como CECICM UAM AZC. De igual manera, les hacemos una cordial invitación a participar a la semana de gerencia, que será del 26 de abril al 2 de mayo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y gracias. Vamos. Hasta luego.